Ya vimos entonces cómo los cuerpos son capaces de absorber o ceder calor. Pero fíjate, hay algo que cobraba mucha importancia, sobre todo en nuestra región, aquí en Temuco, porque resulta que los inviernos aquí en esta zona son muy fríos. Entonces, eh, mucha gente gasta mucho dinero en calefacción. Pero gasta mucho dinero porque, podríamos decir, la gente siempre piensa, ah, porque mi estufa o mi sistema de calefacción tiene mucha potencia, etcétera. Pero ya se sabe ya que es problema de la aislación. Es decir, yo mientras más aislada está la casa, ¿no es cierto? Menos calor pierdo, ¿vale? Entonces, mientras más aislada está la casa, menos calefacción uso, menos combustible, menos energía para calefaccionar la casa voy a necesitar. Entonces, ahora vamos a hablar, ¿no es cierto?, de la transferencia de calor, ¿ya? Una de las primeras formas, hay tres formas de transferir el calor. Una de las primeras formas de transferir el calor es a través de la conducción, ¿ya? Esto se produce por contacto directo, es decir, por ejemplo, no sé, pues, cuando se están tocando dos cuerpos se transfiere el calor a través de la conducción. Entonces, por ejemplo, si nosotros la vamos a definir, fíjate, entonces la potencia con la que pasa el calor a través de un cuerpo, hoy potencia, lo vimos en los módulos anteriores, claro, potencia es la cantidad de energía que pasa por unidad de tiempo, es decir, con qué velocidad en definitiva pasa la energía a través del cuerpo. En este caso, con qué velocidad pasa el calor a través del cuerpo. Y fíjate, depende de algunos parámetros. Mira, se define como K por A por delta T, este es una A, partido por delta T, partido por L, ¿ya? O, sí, L, ¿ya? ¿Y qué es lo que significa esto? Fíjate, obviamente que si nosotros tenemos un cuerpo, ¿verdad? Por ejemplo, imagínate como una barra de aluminio, lo que sea, ¿no es cierto? La cantidad de calor, por ejemplo, que circula. Ah, primero tiene que haber una diferencia de temperatura, que se refiere a esto. Es decir, aquí tenemos una temperatura 1 y aquí tenemos una temperatura 2, ¿ya? Y necesariamente necesitamos que la temperatura 1 sea mayor que la temperatura 2 para que el calor que pueda ir fluyendo de un lado a otro, ¿vale? Entonces, si esta temperatura es más alta, ¿verdad? El calor va a fluir en esa dirección, ¿ya? Ya. Entonces, ¿de qué va a depender la cantidad de calor que fluye? Obviamente de la diferencia de temperatura. Mientras mayor diferencia de temperatura, va a ser mayor la potencia con la que va a traspasarse el calor de la cara 1 a la cara 2. Pero también depende del área. El área es la cantidad de superficie que tiene este cuerpo. Obviamente que si tenemos más área, es decir, esta cañería, por decirlo entre comillas, o este tubo que se supone que es macizo, ¿verdad? Mientras más área tiene, también tiene más, como hay más material, tiene más posibilidades de, de traspasar calor. Y por último está el largo, pero el largo va en contra, es decir, mientras más largo, menos calor se disipa, ¿se entiende? O sea, juega en contra, es un factor que va en contra. Por lo tanto, mientras más largo el tubo o el material, ¿no es cierto? Obviamente se transfiere este calor en forma más lenta. Claro, si el calor tiene que recurrir a una distancia más larga, obviamente que va más lento, se demora más tiempo, ¿vale? Y finalmente hay un último parámetro, ¿no es cierto?, que se llama el coeficiente de conductividad térmica, ¿ya? Y que no es más que las características propias que tiene un material para transmitir calor de una cara a la otra cara. Fíjate, vamos a definir por aquí, ¿no es cierto?, P, que es la potencia, ¿ya? ¿Ya? Que A es el área, ¿ya? Delta T es la diferencia de temperatura, ¿ya? Y L es el espesor del, del cuerpo, ¿no es cierto? Ah, y habíamos dicho que K es el coeficiente de conductividad térmica. ¿Ya? Hay materiales que son mejores conductores y otros peores conductores. No sé, por ejemplo, si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, el fiel, en general los metales, qué sé yo, son muy buenos conductores, los aluminios. Imagínate, aquí en Temuco hay muchas casas que tienen ventanas de aluminio, pésimos aislantes, es decir, se perdemos el calor por las cuatro esquinas, digamos. ¿Ya? Por todas las esquinas donde hay una ventana de aluminio se pierde muchísimo calor. En cambio, por ejemplo, ahora las ventanas se hacen todas de PVC, que es mucho más aislante. ¿Ya? En ese caso, por último, la madera. ¿Ya? Entonces, profe, pero entonces, ¿cómo se define este coeficiente de conductividad térmica? Mira, yo lo único que voy a hacer es despejarlo. Mira, fíjate,
lo despejo y todos los que acompañan al K pasan al otro lado con la operación contraria. Por lo tanto, aquí tenemos la potencia, ¿verdad? Aquí tendríamos perdón. Ahí tendríamos la potencia, ¿verdad? Tendríamos el área, la diferencia de temperatura, ¿verdad? Y finalmente, vamos a borrar aquí un poquito, esa diferencia de temperatura. Y finalmente aquí el espesor. ¿Ya? Entonces fíjate, la potencia, por ejemplo, puede estar en cualquier unidad de potencia, pero vamos a hacerlo en el sistema MKS. Va a estar en watts por metro, partido por metro cuadrado y por grado centígrado. ¿Ya? Fíjate cómo estas unidades son compatibles, voy a simplificar esta y esa. O sea, aquí hay dos, recuerda que metro cuadrado es metro por metro, entonces me quedaría watt por metro partido por metro cuadrado, se me van los metros, ¿no es cierto? Y finalmente la unidad me quedaría en watts partido por metro grado centígrado. Entonces tú, cuando vas a comprar un material para, para aislar, tienes que fijarte en esto, en el coeficiente de transmisión térmica. O sea, cuántos watts te da eh, eh, por metro y por grado centígrado. Mientras más pequeño es este número, mientras más pequeño este K, quiere decir que el cuerpo es más, o el material es más aislante.